Pues, en primer lugar, vamos como decía bien Yadira al principio, vamos a dedicar la sesión un poco a esa visión del liderazgo para el aprendizaje, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos gestionar la escuela para que nuestros estudiantes aprendan y se formen como personas íntegras? Y vamos a pasar muy deprisa. No me interesa mucho esto. La segunda parte, que es donde van ustedes a intervenir, es la que más importancia tiene y de la que más conclusiones seguramente podamos sacar. Pero vamos a ver un poquito de lo que dice la investigación, de lo que dice la ciencia, de lo que está pasando en el mundo con relación a lo que se entiende que debe ser el liderazgo escolar. Y vamos a ver esos aspectos que tenemos ahí, de la dirección al liderazgo. No es lo mismo, por clarificar un poquito nada más, no tiene mayor trascendencia. Sí le vamos a dar un poquito más de tiempo a cómo afrontar un liderazgo para el aprendizaje de la escuela, para el aprendizaje de los docentes, para el aprendizaje de los directivos y, por supuesto, como fin último y justificación de la escuela para el aprendizaje que tienen que lograr los estudiantes. Y en el tercer momento vamos a ver un poquito ese impacto, ¿no? Cómo impactan los líderes en los aprendizajes de los estudiantes. Luego vamos a ver un poquito los resultados de la encuesta, debate, análisis de algún caso, si lo consideran, y las respuestas que dieron y que vamos a trabajar un poquito en ellas para sacar algunas conclusiones, porque siempre que hacemos algo tiene que tener un fin y una meta. Y el fin y la meta de la encuesta es que saquemos algunas conclusiones y algunas propuestas y sugerencias sobre temáticas a afrontar si es que ustedes lo consideran, lo desean y pueden. La primera reflexión que hay que hacer con relación al liderazgo para el aprendizaje, como saben, no hay ninguna duda, Michael Fullan es una de las grandes autoridades por la gran cantidad de investigaciones que ha llevado en Ontario, en Canadá, sobre qué entendemos por un buen director. Digamos que la idea de la dirección que nos tenemos que plantear tiene que estar, dice Fullan, ¿no? Los buenos directores están obsesionados con la dimensión pedagógica. Es la más importante, es la que tiene más trascendencia para el aprendizaje de los estudiantes. Dice, hacen de la enseñanza su prioridad. Hay que atender a los asuntos administrativos, hay que atender a los asuntos y los problemas que se puedan plantear con los papás, con los estudiantes, con la administración, pero hay que estar obsesionado y centrarse y tener como prioridad la enseñanza y yo diría el aprendizaje de los estudiantes. Por tanto, el gran objetivo que nos tenemos que plantear cuando tomamos decisiones, cuando organizamos, cuando hacemos los consejos técnicos, es pensar cómo hacemos nosotros para crear una cultura de trabajo centrada en el aprendizaje. La primera cuestión que planteábamos, ¿es lo mismo dirigir que liderar? Bueno, aquí esto sería para estar toda la tarde y mucho más, ¿no? Pero para simplificarlo, digamos que dirigir es la capacidad que se nos da administrativamente de gestionar una escuela. Y el liderazgo tiene un matiz muy importante, es que la capacidad de dirigir se nos da administrativamente y la capacidad de liderar es la que nosotros conseguimos que nuestros docentes, nuestros trabajadores, que la comunidad nos siga, porque hemos demostrado sobradamente nuestra actitud, nuestro compromiso, nuestro trabajo, nuestra visión de futuro y nuestra manera de tomar decisiones. Por tanto, digamos que el liderazgo no lo ganamos y que la dirección, la autoridad que nos da la dirección, el cargo, ese se nos otorga por parte de las administraciones públicas. Por tanto, hay ese pequeño matiz. ¿Cuál es lo ideal? Lo ideal es ser un director que tiene la autoridad que le da la administración, pero que a la vez sea un líder porque también es capaz de dirigir y de convencer y de tomar decisiones de manera colegiada, de manera participativa
y que es respetado, ¿no? Tiene una autoridad de respeto, ¿no? ¿Y qué desafíos tiene el liderazgo, ¿no?, para el aprendizaje? En primer lugar, tenemos que desarrollar un pensamiento sistemático que nos permita entender que la escuela es parte de una estructura, de una organización, que tenemos una cierta autonomía de intervención y que tenemos que aprovecharla. Muchas decisiones, muchas acciones no se ponen en práctica en las escuelas pensando, pues no me lo han dicho, no lo pone las orientaciones o la guía del consejo técnico, no sé si debo. Bueno, pues muchas veces tenemos esa capacidad que no la aprovechamos y tenemos que ver bien porque las decisiones que vamos tomando en el día a día van configurando unos espacios de aprendizaje que son los que definitivamente nos van a ayudar a entender y a lograr nuestros objetivos. Generar entornos de aprendizaje, no nos podemos conformar con decir, no, ya tenemos la escuela organizada, ya están los chicos, están repartidos, las aulas también, cada uno sabe lo que va a hacer, está en sus horarios, las materias que van a impartir, ya nos ponemos a funcionar y como todos los años. No, tenemos que tener una actitud de apertura, de constante reflexión y análisis crítico sobre la práctica que nos permita variar. A veces no se trata tanto de cambiar mucho como de mejorar. Vivian Robinson, en una de sus últimas publicaciones sobre liderazgo escolar, dice que lo importante no es cambiar muchas cosas en las escuelas, que lo importante es que las que cambiemos lo hagamos con plena conciencia y sabiendo que van a producir una mejora. Por tanto, es más importante mejorar que cambiar. Y en este espacio en el que estamos ahora mismo, ¿verdad?, estamos intentando, ¿no?, desarrollar, tener esa red, esa comunidad profesional de aprendizaje. Porque si yo como directivo me enfrento a mi escuela y tengo problemas similares a mi compañero de otra escuela y de otra, y nos reunimos todos, y de manera colaborativa, somos capaces de intercambiar esas opiniones, de coordinarnos entre nosotros, de aprovechar iniciativas y propuestas que han hecho otras escuelas para yo tratar de analizarlas, no de trasplantarlas, no de imitarlas directamente sin ningún análisis crítico, no. En nuestra escuela, las prácticas que queramos aplicar, tenemos la obligación ética y moral de someterlas a un análisis crítico y ver si de aquello que se está haciendo en otra escuela, incluso en otro país, si hay algo que yo puedo aprovechar y contextualizar a mi situación concreta de la escuela. Por tanto, lo he puesto en rojo ese punto porque me parece realmente relevante, ¿no? Si queremos potenciar una buena escuela que ayude al aprendizaje de los estudiantes, tenemos que tener esa vista, ¿no?, esa visión, esa intuición de ver docentes, profesoras, profesores que tienen una gran capacidad y de ponerlos a trabajar, aunque sean en liderazgos informales, que no están reconocidos por la norma, pero pueden coordinar una comisión de innovación que tenemos porque estamos trabajando las prácticas didácticas comunes y colocamos allí a personas que más allá de las estructuras oficiales y formales puedan hacer aportaciones. Hay un compañero, una compañera que sabe mucho de medio ambiente o que sabe mucho de educación emocional y tenemos un proyecto y queremos mejorar y desarrollar y colocamos a esa persona, damos a esa persona la posibilidad de que lidere y de que desarrolle eso. Porque una idea un poco generalizada, y esto me ha pasado con muchos equipos directivos, ¿no?, la idea de que cuanta más responsabilidad reparto, cuanta más autonomía doy a los líderes que hay en mi escuela, cuanta más capacidad de decisión cedo, más poder pierdo. Bien, esa premisa es falsa. Cuanto más
cedo la capacidad de tomar decisiones, con buen criterio, lógicamente, cuanta más autonomías tienen esos líderes para funcionar, cuanto más autónomos son, naturalmente respondiendo a unos principios y unos criterios generales que tenemos en la institución, más líder me hacen a mí. Cuando yo tengo un coordinador pedagógico, cuando yo tengo personas liderando proyectos que son muy buenos, que lo hacen muy bien, que articulan mucho, todo eso no me quita a mí ninguna autoridad, sino todo lo contrario, me da mucho más autoridad. Requisitos profesionales, más en el ámbito personal, ¿no? Lo que comentábamos en la reflexión inicial, ¿no? Hay que desaprender para volver a aprender. Tenemos interiorizadas unas rutinas que las tenemos en muchos casos que las aprendimos no de cuando éramos profesionales, sino de cuando éramos estudiantes, íbamos a la escuela y recordamos cómo hacían con nosotros, en muchos casos, que inicialmente puede ser una ayuda, pero que finalmente puede acabar siendo un condicionante. Por tanto, tenemos que plantear que tenemos que desaprender porque esta sociedad, estos estudiantes que entran por la puerta del aula, vienen con unas cabezas, con unas ideas, con unas experiencias vitales completamente distintas en muchos casos a las que tenemos nosotros, ¿no? Sentir y tener la necesidad, la urgencia de innovar y de mejorar. Tenemos que plantearnos, si esto lo estoy haciendo aceptablemente bien, tengo que estar pensando cómo podría mejorar, porque seguramente hay alguna experiencia, hay conocimiento suficiente para poderlo mejorar. Por tanto, tenemos que empezar a dejar de hacer alguna de las cosas que venimos haciendo para hacer cosas diferentes, pero cosas diferentes que entendamos que han demostrado su eficacia y su evidencia. Y entender, también lo comentábamos antes, ¿no? Que la verdad se construye compartiendo objetivos comunes. Cuando nos planteamos un objetivo y desde las distintas percepciones, desde las distintas creencias, desde las distintas experiencias, formación y conocimiento, alumbramos a ese objeto por todos los lados, en 360 grados, lo vamos a ver de una manera mucho más completa y nos va a ser mucho más fácil afrontarlo. Tenemos que centrarnos en nuestra realidad. Está muy bien leer artículos, ver ejemplos de otros países que han tenido mucho éxito, de Corea, de Japón, de Finlandia, de Ontario, de Canadá, de donde queramos podemos leer. Pero ¿sabemos cuáles son los problemas que tenemos? ¿Por qué no se resuelven? Esa es la gran pregunta. Y la gran cuestión que tenemos como líderes y directivos es ni más ni menos que conociendo lo que hay que hacer, tenemos que pasar a hacerlo, a transponerlo, esa transposición del conocimiento a la práctica. Esa es la gran cuestión. Es decir, ¿cómo hacemos para articular una organización de la escuela que dé respuesta a las necesidades y a los intereses de nuestros estudiantes y de su familia? Esa es la gran cuestión. Por eso, en las prácticas, esas didácticas comunes, siempre nos planteamos construir un cómo hacer, cómo aplicarlo. Pero para saber cómo aplicarlo, tengo que conocer la teoría, tengo que conocer la buena práctica, tengo que conocer lo que dice la investigación y luego yo, en mi contexto, construyo la respuesta que necesita mi escuela. Esa es la cuestión y ese es el desafío fundamental que tenemos. Es decir, aprender, tomar de ese conocimiento que tenemos, de esas teorías, de esas investigaciones y ponerlo en práctica.